días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un día más del reto de los 25 días por el cuidado de la salud. A nombre de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, le damos la más cordial bienvenida al doctor Gabriel García Benítez. Estamos muy emocionados y muy honrados de poder contar con su presencia el día de hoy. El doctor Gabriel de verdad tiene una agenda muy llena, muy apretada. Es difícil que logren conseguir una cita con él, y es difícil porque además él recorre el mundo, ¿no? Va por Europa y lo detienen allá y lo dicen en Alemania, quédate aquí porque te necesito. Y luego va a Sudamérica, va a todas las partes del mundo, está recorriendo con este tema que él mismo nos va a explicar, que está un poco quizás de moda, ya lo empiezan a escuchar, pero él tiene más de 20 años en las investigaciones y trabajando este tema de la microbiota y de los protocolos de reprogramación metabólica. Voy a leerles un poquito de su semblanza. El doctor Gabriel es médico cirujano, egresado de la Escuela Médico Militar, donde realiza sus estudios de 1982 a 1990. De 1991 a 2001 ejerce su profesión como jefe del servicio médico de la Unidad de Transportes del Campo Militar 1, así como en el ámbito privado. De 2002 a 2004 realiza sus estudios de postdoctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, tomando cátedra con el doctor Christian de Dubé, Premio Nobel de Medicina. En sus estudios de postdoctorado realiza investigaciones relativas a las alteraciones a nivel celular que desencadenan el síndrome de Alzheimer y hace descubrimientos relevantes que tienen aplicación directa en la corrección de trastornos y optimización del metabolismo. Desde 2009 ha perfeccionado y aplicado con éxito protocolos de reprogramación metabólica en pacientes con trastornos metabólicos, personas declaradas clínicamente sanas y atletas de alto rendimiento en diferentes países de Europa, Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Estamos muy complacidos de tenerlo hoy aquí en la Cámara de Diputados. Y de manera personal, de verdad, bueno, más adelante, ya que termine, voy a contar ya mi experiencia personal, que algunas personas cercanas que me conocen y conocen de la historia, y que incluso casi puedo decirles que es parte de la inspiración de este reto, porque ahí te das cuenta de la importancia de la alimentación. Y en manera personal, con mi hija, fue que logré descubrir esto. Entonces, muchas gracias, bienvenido. Un placer. Muchas gracias por la invitación, y realmente es un tema que está de moda, pero no por estar de moda es menos interesante o realmente importante. El hecho de hablar de microbioma influye mucho en los próximos medicamentos que van a salir quizá dentro de 5 o 10 años. Están trabajando a nivel internacional en los laboratorios. Inclusive cuando yo comencé en Bélgica en el año 2000, 2001, empezábamos a ver que la influencia de las bacterias sobre cierto tipo de enfermedades. Y ya desde ese entonces empezamos a ver que si modificamos la bacteria, modificamos la enfermedad. A veces la curamos o la regeneramos, como voy a poner algunas enfermedades. Tanto así es la importancia que los laboratorios, las multifarmacéuticas están invirtiendo más de $1.700 millones en este tema. Y si algunos de ustedes son curiosos ya y han conseguido que les gusta, por ejemplo, la cosmética,
Ya se están dando cuenta que ya hay, por ejemplo, cremas o que hay protectores solares que traen ya probióticos. O sea, ya ellos están introduciendo bacterias en este tipo de cosmetología. Y también algunos alimentos que, por ejemplo, que todo el mundo los conocemos, como los Yakult y todo eso, que ya traen probióticos. Bueno, no todo lo que van a escuchar o compran es bueno. Y eso poquito a poquito vamos a ir hablando de esto. Para eso vamos a empezar con algunos conceptos. No los voy a llenar de conceptos técnicos, porque, bueno, hay demasiada información, hay demasiadas bacterias, ¿no? Tenemos hasta 1000 bacterias diferentes en nuestro organismo. Entonces, no voy a hablar específicamente de esta u otra bacteria, porque son informaciones que son técnicas. Pero sí vamos a hablar algunos conceptos básicos para que después pasemos a la práctica. Yo creo que esto debe ser una plática en donde ustedes van a tener muchas dudas. A mí me gustaría que sus dudas prácticas me las dieran, como por ejemplo la señora que pregunta, ¿por qué estoy aumentando de peso? Bueno, esto puede explicarse también con las bacterias, el microbioma. Claro, otras cosas hormonales, cuestión de ciclo, etcétera, que es un caso muy particular. Ahora, antes de que entremos de lleno, la recomendación es visiten un médico, porque el microbioma es muy variable, no es estándar. Es decir, el microbioma que tengo yo es diferente al de Sara y puede variar hasta 20%. Entonces, es decir, lo que yo como hoy actualmente y que me funciona, puede ser que a ella no le funcione, y la respuesta está en el microbioma. Entonces, ¿cómo podemos hacer que lo que yo coma yo le funcione a ella? Tenemos que estandarizar el microbioma para que nos ayude. Ahora, ¿por qué estoy hablando de microbioma? Vamos a introducirlo poquito a poquito. ¿Quieres te paso el micrófono inalámbrico? ¿Sí? ¿O aquí? Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones que se escuchan ahora. Y dos de ellas importantes es la diferencia entre microbiota y microbioma. ¿Puedo tomar el? Sí, ahorita te dan el inalámbrico para que pases de aquí. Sí, es que es más práctico. Gracias. Vamos a ver, para términos prácticos, son intercambiables los dos conceptos, microbioma y microbiota. Términos prácticos. En términos de investigación es totalmente diferente, pero nosotros me van a escuchar decir microbioma en lugar de microbiota. Entonces, la microbiota es la comunidad que tenemos de microorganismos en un ambiente específico. Es decir, vamos a poder hablar de microbiota de la piel, o microbiota del intestino, o microbiota del sistema nervioso. La diferencia con el microbioma es que nosotros tomamos en cuenta la función, las partículas de ADN que pueden ser inertes, o sea, puede haber partículas ahí de restos de bacterias que ya murieron. Esa es la gran diferencia, pero es una diferencia a nivel científico. Entonces, prácticamente ustedes pueden utilizar estos dos términos por igual. Vamos a hablar de dos conceptos que están muy de moda, lo que es el probiótico, que son los organismos que ustedes pueden ingerir o aplicarse y que tienen un beneficio para la salud. Es por esa razón que yo les explicaba que existen ya en cosmetología, ya empiezan a haber cremas con probióticos y protectores solares. El prebiótico, probablemente tengan menos concepto de lo que es el prebiótico. Como dice ahí, son nutrientes que nosotros tenemos que meter a la vez con los probióticos, con las bacterias, para que las bacterias se alimenten del prebiótico. Si no, la bacteria así como entra, así sale, no se va a alimentar. Claro, es un poquito más complejo, pero en términos globales así funciona. La siguiente, por favor. Vamos a empezar aquí. ¿Desde cuándo comienza uno a poblarse de bacterias? Esta es una pregunta muy importante y muy interesante, porque si ustedes fueran una persona que va o que está pensando en tener un hijo, la preparación comienza desde antes. Es decir, nosotros en algunos casos vienen a verme mujeres que quieren tener
sus hijos. Entonces, citamos a la pareja y preparamos a la pareja. ¿Por qué razón? Porque el microbioma correcto que tenga esa persona, esos progenitores, se va a transmitir al niño desde el nacimiento y antes del nacimiento. Entonces, es muy variable. Fíjese aquí, es muy interesante porque se han hecho estudios del microbioma en niños que nacen por cesárea y niños que nacen por vía vaginal. Y la diferencia es muy grande. ¿Por qué razón? Normalmente el ser humano, antes de que existieran las cesáreas, siempre fue parto por vía vaginal. Es decir, el niño que entre comillas aparece estéril, o sea, no tiene bacterias, a través del canal del parto va a empezar a colonizar su cuerpo con esas bacterias. Estas bacterias, este microbioma ya viene desde evolución, antes de que existieran las cesáreas. Entonces, cuando usted aplica una cesárea, el tipo de bacterias que va a colonizar este niño va a ser totalmente diferente, porque es un canal diferente. Entonces, lo que estamos viendo es que esos niños tienen bacterias de la piel y no bacterias del canal del parto, como son la vagina o fecales, que también está muy próximo ahí el orificio anal de la parte vaginal. Entonces, desde ahí hay una diferencia. Ahora la pregunta práctica es que ¿es bueno o malo a nivel de microbioma? Aún están, en los últimos 10 años se han estado realizando estudios y parece apuntar que todo tiene que ser la contaminación o la población de ese niño con esas bacterias tiene que ser vaginal. ¿Por qué razón? Porque estamos preparando para que esas bacterias tengan una interacción con el organismo vivo del niño. O sea, van a tener relación, comunicación esas bacterias que van a producir elementos antiinflamatorios y digestivos que van a ayudar mejor que los niños que nacen por cesárea. Otro concepto que cambia la composición es leche materna y leche artificial. Entonces, son niños que se estudian y a nivel intestino tienen dos microbiomas totalmente distintos. La leche materna ya tiene microbios que ayudan a la digestión de la propia leche. Son que ya vienen de la madre. En cambio, los niños que son alimentados de manera artificial, ellos desarrollan otro tipo de bacterias para digerir ese tipo de leche artificial. Entonces, la siguiente, por favor. Como les decía, la alimentación en los primeros años del 0 al 3 es bien importante, porque a partir del tercer año el microbioma del niño ya es prácticamente el del adulto. Una vez que ya el niño tiene ese microbioma, poco podemos hacer por cambiarlo a través de los años, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones? Las funciones del microbioma se han estado viendo que son prácticamente todas las funciones del cuerpo humano, como son endocrinas. ¿Por qué endocrinas? Endocrinas significa que van a producir hormonas, van a ayudar a la producción de hormonas. Ese intercambio de comunicación entre bacterias y nuestro cuerpo hace que las hormonas se produzcan de diferente manera. Neurotransmisores, por ejemplo, en el cerebro ya se ha visto una de la descompensación o desequilibrio del microbioma puede ocasionar Alzheimer, ansiedad, demencia. O sea, ya se está viendo y eso está mediado a través de unas moléculas que se llaman neurotransmisores que existen en el sistema nervioso. Absorción del calcio. Esto es importantísimo y esto se lleva a nivel de sistema digestivo. Entonces, es un poquito más complejo porque entonces necesitaríamos hablar de los tipos de alimento que tienen calcio, ¿no? Muchos de ustedes van a decir los lácteos, sí, ok, pero el calcio que mejor se absorbe es el calcio que viene de origen vegetal. Pero para absorber el calcio de origen vegetal necesitamos adaptar las bacterias para que nos ayuden a degradar y extraer ese calcio de los vegetales.
Regulación del sistema inmune. Bueno, esto se vio mucho, por ejemplo, ahora que hubo la gran pandemia del COVID. Los microbiomas que ya están descompensados eran los pacientes que nos producían más graves, que llegábamos a tener más graves. Y esto está en relación con, claro, microbioma, con absorción de vitaminas y con regulación del sistema inmune. Entonces, el microbioma es importantísimo en el sistema inmunológico. Control de patógenos, otra cosa que es bien importante. Vamos a hablar aquí les voy a poner un ejemplo de una bacteria que hace algunos años estuvo de moda y que espantaba a todos los gastroenterólogos, que es el Helicobacter pylori. Todo el mundo ha escuchado hablar del Helicobacter pylori. Está en relación con cáncer gástrico, con gastritis, con úlceras. Entonces, no, hay que eliminarlo, se decía en algunos años, ¿no? Hay que eliminarlo, y les daban un complejo de antibióticos, hasta de 7 antibióticos para eliminar el Helicobacter pylori. Hoy por hoy sabemos que esta bacteria pertenece al microbioma del humano. Entonces no podemos erradicarlo. Así le dé usted toda la farmacia, no se puede erradicar. ¿Qué es lo que lo controla? Porque yo, ustedes, cualquier persona tenemos el Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que lo controla? ¿Qué es lo que pasa en el paciente que tiene cáncer gástrico o úlcera y en otro que no tiene, y los dos tienen la misma bacteria? Bueno, pues es el microbioma. El microbioma, algunas bacterias producen unas sustancias que van a controlar el crecimiento del Helicobacter. Eso es lo que tenemos que ver, y no meterle miles de antibióticos, porque entonces le vamos a pegar al Helicobacter y a las otras bacterias que lo están controlando. La síntesis de vitaminas, ya ni hablar. Como les decía, para que ustedes extraigan las vitaminas de los alimentos, necesitamos obligadamente las enzimas o los productos de esas bacterias. Pasamos a este lado. Vamos a hablar un poquito de el microbioma en relación al cáncer gástrico. Entonces, si ustedes tienen un buen microbioma bien balanceado, entonces las sales biliares, que son lo que nos ayuda a degradar los alimentos, sobre todo las grasas, van a ser correctas. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, ya empezamos a entrar en el término de inflamación y en el término de sobrepeso. Entonces, como me decía aquí la señora, puede ser una explicación, es que su microbioma está alterado. Entonces, así usted consuma los alimentos más puros y orgánicos y poca alimentación, de todas maneras va a asimilar grasa y va a aumentar de peso. Y una de las razones puede ser el microbioma. No es tanto la cantidad o no es tanto el ejercicio que tiene que hacer, sino hay que regular el microbioma para que no aumente de peso, ¿no? El microbioma puede llegar a neutralizar o a potenciar algunos medicamentos. Entonces, nosotros como médicos tenemos que tener en cuenta, a ver, cada paciente, ¿cómo está su microbioma? Para yo ajustar las dosis de medicamentos cuando se necesiten y cuando estén justificados. Y esto es algo muy importantísimo, la comunicación celular entre su cuerpo y las bacterias. Se ha visto que se comunica el microbioma del intestino con el cerebro, con el sistema nervioso, con la bilis, con la piel, y eso hace que existe una buena salud en el cuerpo. En cuanto haya ese desbalance, entonces van a empezar ese tipo de enfermedades. Como yo les explicaba, a nivel neurológico ya se relacionó, pero fuerte, las bacterias con el Parkinson. Entonces, se ha visto que si disminuimos cierto tipo de bacterias que están asociadas al Parkinson, mejoran los pacientes. En el Alzheimer, que fueron mis estudios de postdoctorado, vimos que el Alzheimer es una enfermedad inflamatoria. ¿Tiene solución? Sí empezamos mucho antes a controlar la inflamación, pero una vez que está el Alzheimer y está la inflamación, ¿tiene manera de detenerlo? Sí. Si balanceamos el microbioma, se detiene o se hace muy, muy lento el avance de la demencia.
Aquí está algo, el primer punto. La función depende de la comunidad, no de una sola bacteria. Es decir, vamos a ver los ejemplos de los probióticos comerciales hoy por hoy. Quizás si hubiera alguien aquí del laboratorio me va a dar un jalón de orejas, pero esta es la verdad. No solamente si nosotros metemos, por ejemplo, lactobacilos, órale, lactobacilos, puro lactobacilo, no es el efecto del lactobacilo el benéfico, sino es la comunidad que va a ser el efecto benéfico. Al contrario, si nosotros metemos una sola bacteria, como son los probióticos que a veces dice lactobacilos, son medicamentos sobre todo para la diarrea, si usted lo mete todos los días, va a desbalancear el microbioma, porque está introduciendo una bacteria en gran cantidad que va a controlar otras bacterias. Entonces, hoy por hoy se está viendo eso, cómo podemos balancear. Todo esto está en los laboratorios de investigación, aún no llega a las escuelas de medicina. Entonces, todavía no existimos o todavía no existen médicos que tengan este tipo de conocimiento. Hoy por hoy, lo que sabemos de cómo balancear cómo modificarlo, cómo aplicar el microbioma para curar es prácticamente un arte. Los médicos que habemos es prácticamente por experiencia. Claro, existe la información en laboratorios, pero todavía no llegamos a encontrar de manera comercial cómo balancearlo. Entonces, si alguien les dice, a ver, usted después de antibióticos consumas estos probióticos, eso lo va a regenerar, está mintiendo, punto. ¿Va a ayudar? Sí. ¿Qué tanto? Yo diría un 10, un 15%. Y eso vamos a ir hablando ya en las cuestiones de preguntas, respuestas prácticas, ¿no? Todo lo que puede afectar el microbioma es la dieta, su estilo de vida, eso ya lo vimos. Si ustedes tienen mucho estrés, por eso yo hablaba un poco con Sara sobre el control del estrés, es muy importante. El estrés lo que hace es, empieza a desgastar los nervios, al desgastar los nervios, la información que llega al cerebro va a estar modificada. Y al estar modificada, va a alterar a nivel intestino los receptores y la mucosa para absorber. Y a partir de ese momento se empieza a hacer un círculo vicioso que debemos de controlarlo. El estrés hay que buscar la manera. El estrés no se controla de manera estándar. Es decir, lo que le funciona a alguien, por ejemplo el yoga, le funciona a alguien, a otro quizás no. A otro le funciona nadar, a otro le funciona correr, a otro le funciona platicar. Eso es muy individual. Cada uno debemos de saber y de estudiar qué es lo que nos funciona para controlar el estrés. No crea que todo el mundo podamos hacer yoga. Bueno, sí, en mi caso, por ejemplo, la yoga lo sé hacer, lo hago, pero no es placentero. Para mí placentero es nadar y eso también funciona. Este término es importante. Algunos habrán escuchado hablar de la disbiosis, es decir, cuando se rompe el equilibrio de estas bacterias que tenemos en el organismo. Entonces, al romperse el equilibrio, aparecen estas enfermedades. Y estas enfermedades son del tipo gastrointestinales. Por ejemplo, ya hablamos, yo voy a hablar de las enfermedades más graves, que son el cáncer, que son el Crohn. Todo esto, enfermedad de Crohn, es la intolerancia al gluten. Todo esto ya está bien probado en los laboratorios de que el origen es de las bacterias. Tanto así que, por ejemplo, en una enfermedad de Crohn, nosotros hacemos un trasplante de bacterias buenas y mejoran hasta el 90% sin tanto medicamento. Otras enfermedades, vamos a hablar de algo que le está pegando mucho a México. Nosotros somos el primer lugar de obesidad infantil, somos el segundo lugar de obesidad en adulto, y para allá vamos ya también con la diabetes. Estamos dando ya a los asiáticos son el primer lugar y nosotros ya estamos casi pegándoles. Entonces estas tres enfermedades son debidas a la disbiosis que tiene el mexicano. Es decir, podemos considerar, esto no está en los libros, esto es experiencia propia. Podemos considerar, por ejemplo, si usted está alimentado por una persona que es obesa, ¿me voy a contagiar? Sí.
Punto. O sea, la persona que está preparando los alimentos y es obesa, entonces le va a transmitir usted su mal microbioma. Y a medida de ese, con tiempo, no es automático obviamente, o sea, no es de que ya fui a comer con el gordito de ahí de las quesadillas, no es automático, pero si usted lo hace frecuentemente, ese microbioma de esa persona se lo va a transmitir, y a medida que usted coma eso mismo, usted va a empezar a aumentar de peso. No es, como le explicaba un poquito, no es una cuestión a lo mejor de cantidad, es una cuestión de disbiosis, de que está mal regulado su metabolismo, su relación entre su metabolismo y las bacterias. Entonces, así tan sencillo, es por eso que existen los trasplantes de bacterias. Usted haga un trasplante de una persona que es delgada a una obesa y baja de peso automáticamente en una semana. Entonces, listo. Estos 3 puntos son importantes, ¿no? El hecho, aquí vamos a hablar, para poder hablar de microbioma, necesitamos hablar de la medicina funcional. Esta medicina funcional es un nuevo concepto que ahora está de moda y los médicos van a certificarse a Estados Unidos en medicina funcional. Bueno, cuando yo empecé no existía esto, no existía ni siquiera el término, pero bueno, ya está, hoy por hoy se pueden certificar. Entonces es un enfoque diferente, es decir, el médico funcional va a ver al paciente o a la persona de manera global. Es decir, vamos a ver el pelo, las uñas, la piel, el sistema digestivo como una totalidad y no como una superespecialidad. Porque yo ponía el ejemplo hace ratito de, me está doliendo el dedo. Y en nuestro conocimiento, ¿a quién voy a ver? Pues voy a ver al ortopedista. No tiene que ser así. Tenemos que pasar por un médico, que ojalá hubiera muchos médicos funcionales, con un médico funcional que nos regule el microbioma, que nos regule la inflamación, la alimentación, la psicología, etcétera. Y después, si hay algo que necesita especialidad, bueno, ahora sí, vamos a visitar al ortopedista. Y el ortopedista a la vez tiene que tener contacto con este médico para que trabajen en manera multidisciplinario. Ese es el segundo punto. En lugar de fragmentarlo, así como yo les digo, me duele el dedo, se me está cayendo el pelo, voy a ver al dermatólogo. No, tenemos que verlo como un global. El sistema digestivo es uno de los órganos que se considera más importantes y la mayoría de las enfermedades provienen del sistema digestivo. De ahí la importancia de tener un microbioma en el intestino, pero no solamente hablo yo del intestino, del sistema digestivo que empieza desde la boca hasta el ano. Las bacterias son diferentes de cada parte, de la boca, del esófago, son diferentes. Entonces, esto viene a ser muy importante porque en cada parte de nuestro sistema digestivo se efectúa un proceso metabólico. Es decir, la absorción no va a ser en la boca, va a ser en el intestino, pero también tenemos diferentes absorciones entre el intestino delgado y el intestino grueso. Vamos a poner el ejemplo de las colitis o de que usted se siente balonada, ¿no? Que empieza a producir mucho gas. Entonces tiene una explicación en el microbioma. Algunas de esas explicaciones es, por ejemplo, si llegan proteínas al colon, empiezan a producir ese tipo de gases. Normalmente la proteína no debe llegar íntegra al colon. La proteína se degrada a través del sistema del intestino delgado. Entonces, si hay algo mal, si el movimiento está acelerado, si tiene usted estrés, el movimiento se acelera y entonces no le da tiempo a las bacterias de digerir la proteína. Entonces llega al colon y entonces ahí es donde hace inflamación y ¡pum! ¿Vale? Se produce más gas. La otra manera de producir más gas es porque las bacterias en el colon están muy abundantes. Entonces hay que buscar la manera de equilibrarlos. Disminuye la cantidad de gas. De que va a haber gas, siempre va a haber gas, pero no debe ser exagerado. Vamos a ver, ¿desde dónde empieza uno a controlar ese microbioma? Desde su casa.
El médico funcional normalmente va a hacer una visita a su casa, a su domicilio. ¿Por qué? Porque usted viene a mi consultorio y me dice, doctor, a ver, tengo diarrea y tengo diarrea crónica. Bueno, a ver, yo estoy sentado atrás de mi escritorio, sí, a ver, le voy a dar este medicamento. No, no debe funcionar así. Tenemos que investigar cuál es la causa de que usted tenga esa diarrea crónica o de que esté desnutrido. Y todo eso empieza en el hogar. Y vamos a empezar con este tipo de elementos nocivos para nuestro microbioma, que se encuentran normalmente en el domicilio. Entonces ustedes tienen que aprender a identificar qué tipo de elementos me están haciendo daño. El aire. Si usted vive en una zona como por ejemplo el centro, que tengo muchos pacientes que trabajan en el centro, siempre van a tener dolor de cabeza, siempre van a tener el colesterol elevado y puede ser, uno de esos puede ser eso. Su lugar de trabajo. Bueno, si yo estoy por ejemplo todo el día sentado, que es algo que pasa mucho en las oficinas, entonces ahí ya estoy afectando el microbioma también. Los cosméticos, esto es importantísimo. Hay cosméticos que están hechos con miles de químicos, entonces esto va a desbalancear el microbioma que tenemos en la piel. Vamos a poner el ejemplo aquí muy curioso del acné en los jóvenes. El acné está causado por una bacteria, pero esa bacteria la tenemos todos. Pero ¿cuál es la diferencia en que a mí me dio acné y al vecino no? Bueno, esta bacteria llega a mutar. Esa misma bacteria muta, pero sigue siendo esa bacteria. Y en este paciente o en esta persona que tuvo acné, él la tiene con la misma bacteria que yo tengo y a mí no me produce. ¿Cómo es que ocasionó esa mutación? Entonces eso es lo que tenemos que investigar. Puede ser el uso de cremas, puede ser el uso de antibióticos. El antibiótico hace que las bacterias que normalmente no nos hacen daño cambien. Y entonces es cuando aparece también una patología. Entonces ahora la pregunta, doctor, ¿es bueno que tomen antibióticos? Los antibióticos se deben de utilizar de manera justificada. Usted va al médico y, doctor, tengo una gripe, y pum, sale con una receta de antibiótico, antivirales, antiinflamatorios para la fiebre. Todo ese medicamento que usted va a consumir, no es su culpa, se la dio el médico, va a desbalancear la bacteria. Entonces, para que yo dé un antibiótico a un paciente con un resfriado, necesito justificarlo. Y afortunadamente en México hay manera de justificarlo rápidamente. Entonces yo no veo el por qué razón, sin algún estudio, sin algún cultivo se dan antibióticos, pero esa es la escuela en México. Los colchones, otra cosa. Los colchones tienen unos químicos que se llaman retardadores de fuego. Estos retardadores de fuego matan las bacterias, punto. Entonces, vamos, es que hay colchones sin retardadores de fuego en los últimos comercialización de nuevos colchones, ya existen colchones de fibras naturales y sin retardadores de fuego. ¿Por qué? Porque le digo, la industria está invirtiendo millones en esto. Los alimentos, ya eso es obvio, ¿no? Como yo les platicaba el caso de los tacos, ¿no? Usted va a comer tacos con el gordito de la esquina, no hay vuelta de hoja, al rato usted va a estar igual. La ropa, otra cosa. Yo recomiendo siempre que utilicemos ropa hasta la medida de lo posible con fibras naturales, no fibras sintéticas, porque las fibras sintéticas están tratadas con químicos que aún hoy por hoy no hay la manera de probar que estén alterando nuestro microbioma, pero a nivel práctico se ve que alteran el microbioma. Entonces, otra de las cosas, los organismos de nuestra piel normalmente degradan las grasas que están saliendo a través de la piel o las toxinas. Entonces, la recomendación es utilice fibras naturales. ¿Por qué? Porque absorben todas esas toxinas. Claro, usted lo tiene que lavar, ¿verdad? Porque si no, otra vez va para adentro. Si usted se pone la misma ropa ya con esas toxinas, otra vez las volvemos a absorber. Las almohadas, misma cuestión que los colchones. Hay que utilizar, si es una almohada sintética, pues póngale una funda en algodón. Y
Todas estas toxinas vamos a encontrar en el hogar, ¿como cuáles? Como los productos que utilizamos de limpieza. El cloro. La mayoría de las mamás o de las personas que hacen cloro, de los papás que ahora yo también están en el hogar, no, yo utilizo cloro porque quiero matar todas las bacterias. Pues sí, pero también mata las suyas. Entonces, en lugar de utilizar el cloro, la pregunta práctica, ¿qué puedo utilizar? Vinagre. Punto. Utilice vinagre, ya no use cloro. El cloro es un gas. Aparte de que está en manera líquida, si usted lo toca en su piel lo absorbe, pero si usted lo respira, lo absorbe. Entonces, el cloro causa alteración en la producción de sus hormonas también. Más. Este es un tema bien amplio. Metales pesados, toxinas, ya lo ve ahí. Arsénico, cadmio, plomo, mercurio, esos son los más fuertes que hay. ¿Y dónde hay estos? Casi en todos los productos de limpieza que tienen esta cantidad de químicos. Entonces, la recomendación, lea los ingredientes que tiene cada producto de limpieza. Si ven uno de estos, vámonos. Entonces, hoy por hoy, afortunadamente, algunos gobiernos, sobre todo en Europa, están prohibiendo estos usos de químicos para productos que están en contacto con el ser humano. Aquí en México, la verdad, la legislación todavía no sé en dónde andamos. Microtoxinas. Bueno, aquí el caso específico es, por ejemplo, en su hogar, cuando usted tiene una infiltración, va a ocasionar cierto tipo de hongos que va a estar atacando esos materiales de construcción. Esos hongos van a producir, para reproducirse, sueltan esporas, sueltan toxinas, y esas toxinas usted las absorbe y eso le causa una disbiosis también. Los químicos industriales, como hablábamos, en 2003, fíjense, en ese año ya se hizo un estudio, y en Estados Unidos, que es donde más tienen control con los estudios, buscaban la presencia de estos químicos que afectan al humano, ¿no? Y encontraron que hay 210 químicos diferentes en los productos cosméticos, alimentarios, en ropa, que afectan al ser humano. Y hicieron un test. A ver, Gabriel, vamos a hacer un test de cuántos químicos tienes ya en tu organismo. ¡Puf! Ahí se encontraron 91 químicos diferentes que poco a poco vamos sabiendo cuál es la relación entre enfermedad y esos químicos. ¿Qué puedo hacer para controlar todo esto? Bueno, prevención. Como les digo, lean las etiquetas. Si ya ahí existe en la etiqueta algún químico o algún producto que haga daño y que esté probado, vamos, no lo compren. Y el otro, la desintoxicación. ¿Cómo puedo yo desintoxicarme? Ahí es una pregunta un poquito con truco. Algunas personas han escuchado hablar, no, pues tómate un jugo verde, no, pues que tómate antioxidantes. No, no es tan fácil. La desintoxicación es darle los elementos necesarios a su cuerpo, a su célula, que es la que va a estar encargada de la desintoxicación. No es el jugo, no es el agua de Jamaica, no es el vinagre, no, es lo que va a hacer esos elementos en su célula. Pero para que usted absorba esos elementos a la célula, necesita tener las bacterias correctas. ¿Qué más? Si usted vive en un lugar con mucha contaminación, filtre el aire hasta donde, en la medida donde se pueda. Utilice plantas filtradoras. Hay algún tipo de plantas internas que son filtradoras. El agua. Ese es un tema muy importante, ¿no? El agua en México tiene bastantes químicos, ¿no? Entonces, lo que yo le recomiendo a mis pacientes, si usted tiene la posibilidad, utilice un filtro y beba agua de filtro, pero un filtro bueno, no estos filtros que valen 100 pesos, no, necesita un filtro que tenga filtración a nivel de ósmosis, filtración de precipitación, etcétera, ¿no? Si tiene la posibilidad, hágalo, si no, tome agua relativamente purificada, ¿no? Aquí, compre comida orgánica. Bueno, esto tiene un poco de truco. Si usted no tiene la bacteria correcta, yo no le veo el caso de que compre comida orgánica, a menos de que solo la esté comprando por los químicos. Sí, pero vamos a decir, cuando usted tiene bien el microbioma,
usted va a absorber perfectamente los nutrientes de esta comida orgánica. Aquí viene el ejemplo. Usted ponga en el pollo, por ejemplo, ponga 2 pollos, uno orgánico y uno que no es orgánico. El pollo orgánico se necesita aproximadamente de 10 a 12 semanas para crecerlo. El pollo que no es orgánico lo hacen crecer en 3 o 4 semanas. Entonces, imagínese usted la cantidad de nutrientes, estamos hablando a nivel de calidad de nutrientes que tiene un pollo orgánico y que tiene un pollo que no es orgánico. Entonces, para satisfacer las necesidades o los requerimientos de nutrición, usted, el pollo que no es orgánico, necesita una pierna, un muslo y un pedazo de pechuga. Para satisfacer con un pollo orgánico necesita una pierna. Así está la cosa, pero para que lo absorba necesita tener el microbioma del sistema digestivo correcto. Entonces, ¿vale la pena comprar orgánica? Solo si a usted le preocupan los químicos y hormonas que utilizan los pollos que no son orgánicos. Es decir, y vale la pena si usted ha hecho ese equilibrio de su bacteria. Entonces, en ese momento yo le diría, claro que vale la pena. Y a nivel de economía, usted se va a ahorrar, porque con este tiene que comprar dos pollos para la familia y con el orgánico 1. Los cosméticos, la siguiente por favor, ya habíamos hablado un poquito de los cosméticos. Ahora, aquí esto, ¿le preocupa su talla? Yo diría, no se preocupe por la talla, mejor preocúpese por su condición metabólica, por su simbiosis, por las bacterias que tiene. El microbioma tiene 3 tipos de bacterias o grupos de bacterias. Los comensales, vamos a llamarlo así, esto es aspecto técnico. Los comensales, las bacterias comensales son aquellas que viven de manera inerte, ni son ni buenos ni malos, ni le hacen daño ni le hacen beneficios, son los comensales. Los simbióticos, que son bacterias que le van a producir un beneficio a usted. El ejemplo es los lactobacilos. Y las bacterias patógenas, punto. Hay bacterias patógenas que están siendo controladas por los otros 2 tipos de bacterias. Y bacterias patógenas ya las conocemos: Shigella, Klebsiella, Salmonella, las que ocasionan diarreas, infecciones pulmonares, respiratorias, etc. Ven aquí, esto es importante, este esquema. Un paciente que está normal en su intestino, en sus vísceras, y un paciente que tiene alrededor de intestinos, tiene mucha grasa. Esta grasa es la que nosotros llamamos grasa gris. Y esta grasa es la que va a aumentar las toxinas, a aumentar el colesterol, a aumentar los triglicéridos, a aumentar la inflamación. Entonces, nosotros tenemos que eliminar esta grasa. Esta grasa visceral es realmente lo que nosotros llamamos la grasa patológica. Vean este gráfico, este es muy interesante. Cuando ustedes equilibran el microbioma, cuando lo equilibran correctamente, empieza la desinflamación. Entonces, en mujeres, en pacientes femeninos, llegan a perder con el simple equilibrio, con la simple desinflamación, hasta 6.5 kilos en 18 días, que es una cantidad enorme de peso. Pero hay que equilibrar todo esto que les digo. La siguiente, por favor. En el hombre es la pérdida de peso, cuando nosotros equilibramos, es mucho más fuerte. Llegan a perder hasta 9.1 kilos en 18 días. Estamos hablando ni siquiera de un mes. Vamos, como ejemplo y mal ejemplo, vamos a poner este producto. Entonces, ustedes han visto en los almacenes, aquí el Activia, no, tiene probióticos, es muy bueno. No es tan bueno. Ustedes cuando leen los ingredientes va a tener todo esto, que cada uno de ustedes tiene que saber o tiene que haber visitado al médico para saber si le hace daño o no. Vamos a empezar. La leche descremada. ¿Qué tal si usted es alérgico o intolerante a la caseína, que es la proteína de la leche, o a la lactosa? Ya está, lo primero. Azúcares, ya ni hablemos, ¿no?, del azúcar. De los azúcares más inflamatorios que existe es el almidón. Es el almidón que viene del maíz. Si ustedes ven un producto que tenga azúcar que proviene del maíz,
yo lo elimino, porque es uno de los azúcares más inflamatorios. Los azúcares que contiene este tipo de almidón son de cadena larga, o sea, son azúcares que son larguísimos y estos son muy inflamatorios para nosotros. Los saborizantes, vaya usted a saber qué químico le ponen para el saborizante. Sorbato de potasio, ya, es un químico. No sabemos, hoy por hoy no sabemos todavía la relación de este con el microbioma. El ácido cítrico, bueno, digamos, el ácido cítrico pasa, hoy por hoy no está probado. Nuevamente, un tipo de azúcar que, por ejemplo, si usted tiene problemas renales, no lo debe consumir. Crema, regresamos al mismo de la leche, al mismo tema de la leche. Almidón, como hablamos del almidón que proviene del maíz. Agar, bueno, el agar es algo bueno, es algo neutro. Nuevamente hablamos de jarabe de maíz y lo que ellos ponen así con bombo y bifidobacterias y lactobacilos. Sí, pero ¿en qué proporción? ¿Y qué tipo de lactobacilos? ¿Y los voy a absorber o no? Aparte trae una leyenda que dice: equipos que procesan gluten, nuez, si es alérgico, ya seámoslo. Y finalmente la grasa de la leche, que la disminuyen. Y yo no entiendo todos esos productos que descremado, deslactosado, con grasa baja. Si usted tiene un microbioma correcto, no debería preocuparse por las grasas. Aquí vamos a romper un poco el paradigma. La gente dice: ay, aumenté de peso porque consumí grasa. Falso, punto. El hecho de mezclar proteína con carbohidrato, malos carbohidratos, por ejemplo el pan, es lo que ocasiona que aumente la grasa, no el consumo de grasa. Claro, si usted está consumiendo grasa saturada de las carnitas del puesto que las están friendo con el mismo aceite ya quemado, obviamente que esa grasa sí es mala. Vamos a poner esto: la evolución, nosotros como seres humanos o como especie humana en la Tierra llevamos más de 200,000 años, y eso es una evolución que lo adaptamos durante 200,000 años. La industrialización lleva 150, 200 años. Esto viene en alusión a que para que usted, uno de sus genes, se adapte al consumo de un alimento, tienen que pasar 10,000 años. Es decir, a veces, digamos, ¿por qué los europeos no son obesos como los mexicanos o como los brasileños o como eso? Bueno, y consumen pan. Bueno, la agricultura se dio en Europa. Tienen 10,000 años con la agricultura. Sus genes, sus bacterias están adaptadas para consumir perfectamente bien el gluten. Pero estoy hablando del gluten o del pan no modificado. De eso sí. Entonces, el mexicano, ¿cuándo se introdujo el pan en México? En la conquista. ¿Cuánto llevamos? No sé, 300, 400 años que se introdujo. No estamos biológicamente, genéticamente, ni en bacterias adaptados para consumir correctamente el gluten. ¿Lo digerimos? Sí. ¿Lo digerimos bien? No tan bien como los europeos o los mediterráneos. Bueno, ahora, listo, por favor. Si tienen algunas preguntas, entonces para que sea una interacción, pregunta, respuesta práctica. Entonces ya les ponía yo los ejemplos de algunas enfermedades. No echen en saco roto esto. Hoy por hoy el 90%, casi el 90%, inclusive el cáncer proviene del microbioma. Al alterarse el microbioma causa una inflamación, y esa inflamación a través del tiempo, de los años, ocasiona ese tipo de cáncer. Hay una mala regulación del crecimiento, pero esto ya se probó. Les digo, lo que yo les estoy hablando, los están estudiando en los laboratorios. No es una cosa que, no, esto solo está en información que nosotros leemos de laboratorios. Yo afortunadamente tuve esa preparación, es decir, como médico trabajé mucho con pacientes de la manera tradicional. Esto me hizo darme cuenta de las necesidades de las enfermedades que tenía el paciente. Y posterior a esto me fui a la investigación. Trabajé en laboratorios en Europa en donde empezamos a ver eso.
a ver qué está pasando, por qué están apareciendo esas enfermedades. Y ahí es cuando empezamos a ver qué es inflamación y que esa inflamación produce de la mala regulación de las bacterias. Entonces, hay respuestas muy prácticas. ¿Es que yo puedo evitar el cáncer? Claro que lo puede evitar haciendo todo esto, pero ese es un proceso que viene desde el nacimiento o desde antes. Ahora, hoy por hoy nosotros ya las bacterias que tenemos ya están a punto, ya no las podemos modificar en gran medida. Se puede acercar uno a un microbioma que sea correcto, porque el microbioma, no todo mundo tenemos un microbioma saludable. Ahora, este concepto tiene un poquito de trampa también. La pregunta es, ¿cuál es el microbioma correcto? Un microbioma correcto no significa que sea un microbioma saludable. Un microbioma correcto es aquel que tiene ausencia de enfermedad, pero ausencia de enfermedad no significa saludable. Entonces, aquí tenemos que aproximarnos a un microbioma que sea saludable. ¿Y cómo logramos esto? Logramos a través de la manipulación de la alimentación. Les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo de una enfermedad. La colitis, como les decía yo, la colitis. Bueno, ustedes van al nutriólogo, van al gastroenterólogo, les dan medicamentos, les dan probióticos y no funciona. O funciona un poquito, un periodo de tiempo corto y no funciona. En algunos de mis pacientes, cuando se analiza, quítale la fibra y se quita la colitis. Punto. Así de sencillo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿es que las ensaladas son buenas? Si es colitis, no le tengo que dar ensaladas, punto. Entonces, la mayoría de la gente no come ensalada porque esto es saludable. No es, cada persona es individual, cada análisis es individual. Entonces, pero eso sí, le digo, la remisión de una colitis es así, en pico. Quítale la ensalada, se quita la colitis, punto. Pero, ¿es que es buena esa alimentación sin fibra? No. Lo que hacemos es, se lo quitamos, se estabiliza, regulamos el microbioma y después damos las cantidades necesarias de fibra. Las fibras no son todas iguales. Tenemos dos tipos de fibra, la fibra absorbible y la fibra no absorbible, o la que se disuelve y la que no se disuelve. Entonces, hay que saber como médico qué tipo de fibra le va a cada paciente. Es decir, usted quiere acelerar el movimiento intestinal, métale ensalada. Ensalada más estrés, más ansiedad, diarrea segura. Entonces, bueno, quiere disminuir ese tipo, métale fibra absorbible. ¿Cuál es la fibra absorbible? Por ejemplo, zanahorias, calabazas, camote, que tienen fibra absorbible. Entonces, eso hace que el movimiento intestinal sea más lento. Pero, aquí viene la otra pregunta. ¿Cuál de las dos fibras es mejor? Ninguna de las dos. El caso es individual. Es decir, en el caso de estos que les digo, primero damos fibra absorbible, después hacemos el equilibrio del microbioma y después ya damos los dos tipos de fibra. Porque necesitamos los dos tipos de fibra. Cuando ustedes consumen probióticos, si se lo consumen sin una base, vamos a ver, las bacterias necesitan un lugar en donde fijarse y ir colonizando en su sistema digestivo. El sistema digestivo va avanzando, lentamente o rápidamente. Pero si ustedes no les dan ese soporte a las bacterias que están consumiendo, así como entran, colonizan un poquito y se van. Entonces, es todo un arte. Ustedes consumen los probióticos, los prebióticos y aparte le dan la fibra. ¿Qué van a hacer? Las bacterias consumen los prebióticos. Esas bacterias que ya están gorditas, que están bien nutridas, se fijan en la fibra. ¿Qué tipo de fibra? Ahí, como les digo, es muy individual. Entonces, la fibra lo que hace es, esa masa de bacterias va a ir avanzando lentamente o rápidamente, dependiendo de lo que necesite. Y van a ir colonizando poco a poco su intestino. Si ustedes no hacen eso, va así como entran, así salen. Entonces nada más está gastando dinero. Por eso le digo, la recomendación es eso. Se puede uno
autoalimentar o autofabricar su dieta, yo diría, digamos, podría, pero los resultados no van a ser óptimos. Viene otra pregunta, otra respuesta práctica. ¿En cuánto tiempo cambia el microbioma? Eso depende de los hábitos que tenga y la disciplina que tenga. Un mal microbioma se puede cambiar a través de meses, no es de semanas ni de días, estamos hablando de meses. Hay protocolos que son muy fuertes, que duran 3 semanas. En esas 3 semanas sí se puede cambiar el microbioma, pero también se cambian los genes. Se activan o se desactivan. Ese es el tiempo que tarda un gen en activarse o desactivarse. Pero eso ya es otro tema. ¿Alguna pregunta? Vamos aquí a responder un poquito la pregunta. Me dice, bueno, estoy cenando y ya aumenté de peso. Aquí yo podría decirle a qué horas está cenando. Ya está. Ya está. No es la cena, es el horario. Si usted cena a las 9, sus enzimas, sus hormonas ya no funcionan. O sea, lo que va a comer usted, que va a ser, lo único que va a hacer el cuerpo, su cuerpo, lo va a transformar en grasa. ¿Y eso qué va a hacer? Acumulación, peso. Listo, cámbielo. En lugar de cenar a las 9, a veces es difícil. Aquí lo que yo recomiendo es siempre coman en la noche o cenen en la noche antes de que desaparezca el sol. ¿Por qué? Porque una vez nosotros funcionamos con la luz del día. Una vez que empieza a desaparecer el sol, la luz diurna, ¿qué hacían los cavernícolas? ¿Qué hacían en esa época? Una vez que ya no había luz, ¡pum!, vámonos todos a la caverna. Y eso fue durante miles de años. Entonces nosotros adaptados a eso. Ellos ya no se metían a la caverna, a ver, vamos a comer un postre, vamos. No, ya no. Se metían, se protegían y se dormían. Listo. Entonces, esa adaptación duró miles de años. Entonces, ¿cómo la queremos cambiar en un periodo de vida de 50, 60 años? No hay manera. No hay manera. Haga eso y pruebe. Si aún así ni baja de peso y sigue subiendo, entonces es el microbioma. Pero eso lo tiene que ver, le digo, no, de manera individual. Tío. Lo ideal, o sea, dije, sí es posible, pero que usted fabrique su dieta es posible, pero una vez que tenga los conocimientos básicos. Entonces lo ideal es que usted vaya al médico, pero un médico que realmente sea funcional y que conozca de microbioma y de alimentos, cómo modificar el microbioma a través de los alimentos. Entonces, sí, claro, usted puede fabricar una dieta, pero ¿va a ser la correcta? ¿Me va a funcionar? Usted tiene, vamos a ver, la información necesaria. Si usted tiene ya un problema médico, digamos, no sé, el más común, diabetes, obesidad o X, de la piel que ahora está la psoriasis que ahora está muy de moda. La psoriasis es una disbiosis del microbioma de la piel, punto. Entonces, la psoriasis equilibramos el microbioma del intestino, ese a la vez equilibra el microbioma de la piel y se cura la psoriasis sin esteroides, sin crema, listo, así de impactantes. Entonces, lo que tiene que hacer es visite a un médico de ellos, platíquele sus inquietudes y él le va a dar una orientación y la información. Este tipo de médicos, no cualquier médico, le va a dar esa información para que usted fabrique su dieta o le va a dar una guía para que usted aprenda cómo mezclar los alimentos. Porque no es una cuestión, a veces no es una cuestión de mezclar correctamente, es una cuestión de economía. Cuando ustedes van, por ejemplo, a algún nutriólogo y les pone ahí, vamos a poner el ejemplo, usted tiene que comer alcachofa. A ver, ¿cuánto vale una alcachofa? ¿El médico realmente vio que usted tiene la capacidad económica o que tiene la manera de conseguir la alcachofa?
Entonces, no es así ya le doy su dieta, su lista, vámonos ya a su casa. No, porque ni siquiera sabe si sabe cocinar la alcachofa, si tiene los utensilios para cocinar la alcachofa. Ese es un solo ejemplo, ¿eh? Entonces, también el médico funcional también hace hincapié en la condición socioeconómica de cada persona. Porque yo no le voy a decir, usted tiene que comer la carne esa japonesa que vale 1,000 pesos el kilo. A ver, sí, aunque sea una excelente carne y que tenga mucha nutrición, no es posible. Sí, claro, claro. Vamos a ver, el microbioma va cambiando a través de nuestro periodo de edad. Cuando nacemos tenemos una, a partir de los 3 tenemos otra. Cuando empezamos a envejecer, empiezan a cambiar esas bacterias. ¿Y por qué razón? Porque nosotros descuidamos nuestra nutrición y nuestro organismo. Entonces, cuando llega la premenopausia y la menopausia, las bacterias que hay en la cavidad vaginal cambian, porque las condiciones de la mujer hormonalmente empiezan a cambiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de conservar un microbioma lo más cercano a cuando usted no tenía esa condición hormonal. ¿Es posible? Sí. Hoy por hoy, como yo le decía, hay compañías como ISDN que están produciendo ya geles y óvulos con ese tipo de bacterias. Y en lugar, por ejemplo, la mujer tiene un problema de resequedad. Cuando ya ustedes tienen, la mujer ya tiene su periodo o terminó su periodo de menopausia, empiezan a tener esa resequedad. ¿Y qué es lo que hace el ginecólogo? Bueno, pues a ver, le voy a dar estrógenos. Úntese estrógenos o tomas estrógenos. Bueno, hoy por hoy, esa compañía ISDN empezó a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque si damos estrógenos, desequilibramos otra cosa. Entonces ya empezaron a producir este tipo de geles y este tipo de óvulos que ayudan mucho a mejorar la mucosidad que hay en la mujer. Es un principio, pero ya es algo. Entonces, sí es posible. Si hace usted eso, más su alimentación, más determinadas medidas higiénicas, yo no me refiero a que se lave ahí hasta con Ajax y todo. No. O sea, hay que utilizar jabones que ya traen probióticos, que son muy suaves, que se aproximan al pH de la mujer menopáusica. Poquito a poquito esos productos van a ir introduciéndose en México. Esos ya los hay en Europa, en las grandes farmacéuticas. Lactoacid, por ejemplo, pero la nueva generación, ese ya trae probióticos. Sí, los que vendían antes, digamos, los que todavía hay en México, no sé si ya tengan este probiótico. Sí, levanten ahorita la mano para que les pasen el micrófono y se pueda escuchar. Buenas tardes. La convivencia con animales, sí. Porque mi hijo, bueno, yo ando peleando porque tiene un gato, mi hija tiene perro, pero mi hija, el perro se duerme en los pies de la cama, o sea, conviven mucho. Entonces yo siempre ando y sáquenlos y ya no sé qué hacer, pero eso que ya me sacaron a mí, eso que involucra al tema de la microbiota. Mire, hay estudios ya recientes, le digo, todo esto que hay, ahorita hay toneladas de investigaciones. Entonces, el microbioma de pacientes o de familias que no tienen animales es muy diferente al microbioma de las familias que tienen animales. Ahora, aquí es una pregunta un poquito a nivel social y psicológico, porque el animal también le produce a usted un beneficio, digamos, emocional, pero no tenemos que perder de vista que el animal es un animal, no es un miembro de la familia. Entonces, como animal, usted lo tiene que controlar. Entonces, el hecho de que conviva usted muy, muy intensamente con esos animales modifica su microbioma. Yo le voy a poner el caso, ahorita recuerdo, de una paciente que tenía gatos,
Pero ella convivía, así como me dice usted, en su cama, en la cocina, en el sillón. Bueno, esta paciente tenía una alergia, pero severa. Entonces yo le dije, a ver, señora, si no se deshace del gato, no podemos eliminar la alergia. No, que mi gato, bueno, está bien. Pum, pasó, empeoró la alergia. Ahora ya no era nada más alérgica a la leche, era alérgica a los alimentos, a los cosméticos, a los medicamentos. Se murió el gato y después de eso se acabó o disminuyó la alergia. Así de sencillo. Hola, buen día. Yo tengo 2 hijos, la niña tiene 14 años y ella nació por cesárea. Y el niño tiene 8 años, se llevan 6 años de diferencia y el niño nace de manera vaginal. Usted dice que las bacterias por manera vaginal son más benéficas porque la niña no las tuvo. A final de cuentas, naciendo el niño lo limpian con telas, trapitos que no sé si tengan Suavitel o cosas así. Es decir, las bacterias a las que usted se refiere de manera inmediata lo limpian al niño de todo a todo, se las quitan, ¿no? Y otra cosa, los dos padecen de cierta piel muy sensible, ambos hayan nacido como hayan nacido, sin ser alérgicos a algo específicamente. Sí, ahí es una cuestión de microbioma. Recuerde usted que le dije, al nacer la colonización de esas bacterias son diferentes, pero a partir de los 3 años la colonización viene de otras fuentes, es decir, va a venir de los papás que los abrazan, que los besan, de la ropa, de la alimentación, de que si juegan o no en la tierra, que si los deja usted salir. Entonces, si ellos dos ya tienen ese problema, no proviene de esa vía de nacimiento, proviene de lo que pasó después. Entonces, si los dos tienen es porque los dos tienen seguramente disbiosis en el microbioma. Entonces, yo le recomiendo que hay que equilibrar el microbioma sin eliminar, hay que analizar qué medicamento les dan y poquito ir retirando los medicamentos, porque cualquier medicamento, escuchen bien hasta un ibuprofeno modifica el microbioma y lo modifica fuertemente. Entonces, aquí me van a preguntar, ¿es que nunca debo tomar ibuprofeno? Sí, claro, tiene que bajar la fiebre o tiene que quitar el dolor. Pero después del ibuprofeno, entonces usted tiene que reequilibrar su bacteria. Entonces, esto ya es, como le digo, otro tema más allá. Entonces, atención con esto, digo, porque usted seguramente toda la familia tiene ese microbioma y toda la familia tiene esa disbiosis ya. Si hay algo que está funcionando en sus hijos es probablemente usted como adulto también está afectando y probablemente no en la piel, está afectando en otro órgano. ¿Cuál? Eso es lo que hay que averiguar. Doctor, 2 preguntas rápidas. ¿Qué tal beneficia o afecta a los famosos lavados de colon? ¿Y desparasitarse ayuda? Esa pregunta me la hicieron una vez en un sistema de salud en otro lado. Yo no recomiendo ni los lavados de colon ni la desparasitación masiva. Es decir, la desparasitación debe de estar justificada. Para justificar una desparasitación usted tiene que hacer estudios de heces fecales. Si no, no puede dar así, yo creo que desparasitándote se te va a quitar. No, porque al utilizar medicamentos antiparasitarios como son el metronidazol, etcétera, etcétera, va a modificar aún más el microbioma. Y entonces eso, probablemente en ese momento, 2, 3 días va a estar bien, pero después va a estar peor que antes. Entonces, contestando su pregunta de desparasitación, no. Debe de ser justificada. Ahora, yo lo sé, pero debe estar justificada. Y le digo, yo tuve un intercambio con los sistemas de salud que hacen desparasitación masiva. Dije, no, ¿por qué? Si el estudio para ver de heces fecales es barato. Entonces hágale a los niños, si quiere desparasitar a su hijo, un estudio, no está justificado, no le dé antiparasitarios. Y por el otro, el lavado de colon, cada que usted lava el colon, va para afuera todas las bacterias, buenas o malas. Nosotros estamos haciendo
cada vez un poquito menos porque es complicado. Trasplante de bacterias fecales y alguien los está lavando, pues entonces nunca acabamos. Bien. Kefir, búlgaros, gracias. Kefir, búlgaros y probióticos y prebióticos en los supermercados. Sí. ¿Es bueno el kefir, por ejemplo? Bueno, vamos a decir que para utilizar el kéfir o para utilizar otro tipo de probióticos, necesita usted primero ver si está equilibrada o no. Son productos en teoría buenos, pero que si se utilizan de manera abusiva, le van a dar problemas, porque está metiendo un tipo de bacterias que no está equilibrando el resto. A ver, recuerde que nosotros tenemos mil diferentes tipos de bacterias. En cuestión de kilos, tenemos de 3 a 6 kilos de bacterias. Entonces, imagínese usted, le está metiendo, el kéfir normalmente tiene colonias de lactobacilos. Es bueno, porque tiene un lactobacilo que es bueno, que se llama Reuteri. Ese es muy bueno, pero si usted lo está metiendo sin soporte de las otras bacterias, va a ocasionar, a medida que lo consuma en tiempo prolongado, una disbiosis. Entonces, ¿se recomienda? Sí, pero primero hay que ver si está bien. Si usted... Bueno, más que nada, hoy por hoy sí ya hay estudios. Hay un estudio que se hace de manera que se miden los genes de las bacterias, pero es caro. Entonces, lo que podemos hacer es, primero ver de manera indirecta cómo está el microbioma. ¿Cuál es esa manera? Es revisando al paciente, viendo la cuestión clínica y haciendo análisis generales, si hay inflamación, si hay otro tipo de padecimiento o no. Vamos a poner rápidamente el ejemplo. Si usted tiene una manera, hay una molécula que nos mide la inflamación, que es muy baratita. Si ya la tiene elevada, hay que buscar a dónde viene la inflamación. Puede ser hipertensión, puede ser corazón, puede ser piel, puede ser huesos, puede ser... Y entonces eso, la respuesta nos la va a dar la clínica. Ahora, hay pacientes que sí me dicen, no, yo quiero saber, entonces esos estudios los mando ya sea a Alemania o Estados Unidos. Si lo quiere hacer, como le digo a los pacientes, lo hacemos, pero al final el resultado o lo que yo voy a aplicar va a ser lo mismo que alguien que no le hice los estudios. De acuerdo a la detección clínica. ¿Se puede revertir enfermedades autoinmunes como el lupus o solamente se pueden controlar con el cambio de la microbiota? Yo diría que se pueden controlar, revertir, no, hoy por hoy no tenemos la experiencia todavía. Es decir, es muy joven esto. Por ejemplo, en la diabetes. La diabetes, que es una enfermedad metabólica que ya ahora sí estamos viendo que viene de una disbiosis, es posible revertirla. Hoy por hoy podemos llamarla reversión, siempre y cuando no haya ya afectado órganos que obviamente ya es irreversible. Cuando ya afectó el riñón, ya no tiene usted riñón, que ya afectó los nervios, ahí no hay milagros, ¿no? Pero sí es reversible. No podemos hablar de cura porque para que hable uno de cura de diabetes necesita pasar en términos técnicos 6 años. Pero hoy por hoy esto es tan nuevo que sí podemos revertirla. Es decir, cuando llegan pacientes conmigo que tienen ya 2 o 3 antidiabéticos, entonces no existen libros que nos diga, bueno, a ver, equilibras la microbioma, empieza a bajar el azúcar. No existe libro que le diga, ¿cuándo retiro los medicamentos? Esto, como yo le decía, es arte todavía, es la experiencia personal, pero a través de eso vamos retirando hasta que el paciente se queda sin ningún medicamento y con niveles de glucosa abajo de 100. Pero no solamente es eso, es el medio ambiente, es la dieta, es el estrés, es el ejercicio. Y yo hablo de ejercicio, atención aquí, una cosa es hacer ejercicio para mejorar su sistema inmune y otra cosa es ejercicio para ser atletas. Entonces, no piensen ustedes que haciendo 1 hora, hora y media es lo mejor. No, lo mejor para mejorar el sistema inmune es ejercicio de baja intensidad
por más de 30 minutos y no pasando los 40. Ese es el ejercicio que ayuda al sistema inmune. Porque hay otro concepto erróneo. Bueno, yo hago ejercicio y voy a bajar de peso. Falso, no baja de peso con el ejercicio, a menos de que usted sea un atleta de élite. Los atletas de élite llegan a consumir 6,000, 10,000, 15,000 calorías por sesión. Nosotros, humildemente, en una sesión vamos a consumir 500. Entonces eso no baja de peso, porque 500, usted se sienta, se come una quesadilla, un refresco y ya tiene 700. Entonces, Está mal. pero regresando a la pregunta, sistema inmunológico mejoran y mejoran hasta el 60-70%. Reversión, no podemos hablar de reversión porque es muy complejo. Hoy por hoy en nuestra actualidad es muy complejo controlar todo lo que está afectando el sistema inmunológico. Pero si nosotros echamos mano de esto, más los nuevos medicamentos monoclonales, entonces le vamos a dar una calidad de vida excelente al paciente con problemas inmunológicos. Así es. Gracias, doctor. Tengo 3 preguntas. ¿Qué es la inflamación? No es un concepto que he escuchado mucho, pero no lo entiendo. 2, habló usted del agua. ¿Qué marca de agua o qué filtro, qué marca de filtro sugiere usted? Y 3 pregunta, cuando una persona tiene la lengua blanca, ¿cómo está su microbiota? Porque exactamente, bueno, yo entiendo que el sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano, pero ya la lengua nos está diciendo algo. Gracias. Claro. Vamos a la primera, a la cuestión del agua, que es, porque yo no vendo ni purificadores ni nada, pero el filtro que le recomiendo es el que tiene más de 3 sistemas. Usted ya investigue ahí dentro de los filtros comerciales, más de 3 sistemas para filtrar el agua. Y de los 3 más importantes es ultravioleta, es ósmosis inversa y es precipitación. Esos 3, si tiene ese filtro, esos 3, es un excelente filtro. Entonces ese lo adapta a su agua de la llave y tenga por seguro que va a estar consumiendo un agua bastante buena. Ahora, en cuanto a las aguas que venden, yo leí un reporte que hizo la Profeco, me imagino, que de las mejores aguas es la Electropura. En teoría. Yo no sé, en la práctica yo prefiero los filtros. ¿Sí? Esa es una. Ahora vamos a la cuestión de la lengua. Primero hay que ver por qué tiene la lengua blanca. A lo mejor no es una cuestión de microbioma, a lo mejor es una cuestión de deshidratación, a lo mejor es una cuestión de alguna enfermedad metabólica, a lo mejor son hongos. Si son hongos, entonces sí hablamos de una disbiosis. Pero sí hay relación. Tenemos que revisar toda la cavidad bucal porque si usted... Aquí hay algo muy curioso. Nosotros pensamos que las caries vienen porque no tenemos aseo de la boca. Falso, punto falso. Entonces, ¿por qué viene la carie? Si ustedes conocen un poquito lo que es el diente tiene un esmalte. Ese esmalte está en contacto con bacterias que ocasionan caries. Pero mientras ese esmalte esté íntegro, esa bacteria jamás va a dañar ese diente. Así se lave o no se lave, no va a pasar nada. Entonces, ¿cuándo es que aparecen caries? Cuando nosotros fracturamos el esmalte. Entonces, ¿cómo lo fracturamos? En los niños, pues, andan mordiendo los dulces. Eso fractura el esmalte. O andan con los huesos. Eso fractura el esmalte. En los adultos, aparte de eso, utilizamos, por ejemplo, alimentos que son muy duros y los andamos craquelando. Entonces, fractura el esmalte. Otro, en la noche, nosotros tenemos el ritmo de vida, el estrés, se transmite en que nosotros apretamos la mandíbula. Esa presión fragmenta el esmalte. Entonces, eso ya es una solución, poner un guarda, y con eso eliminamos eso. Pero eso ya es cuestión del dentista. Y su otra pregunta, ¿cuál era? Perdón.
la inflamación. Vamos a hablar, aquí estoy hablando de inflamación celular. Es decir, la célula tiene procesos un poquito diferentes al sistema digestivo o al resto del cuerpo. La célula se inflama cuando nosotros la estamos agrediendo y se inflama porque produce moléculas en su metabolismo que le dicen, estás agrediendo, tengo que producir moléculas que traten de controlar esa agresión. Un ejemplo así sencillito, el sol. Cuando usted se quema, ¿qué pasa? Se pone roja la piel. Esa es inflamación exterior. Pero en su célula, usted dañó la célula con esos rayos ultravioletas. Entonces, esa célula va a decir, bueno, tengo que reparar la célula. Entonces, produce moléculas que dicen que van a investigar. Esas moléculas son inflamatorias. Son moléculas que normalmente la célula no tiene. Entonces, esas moléculas van y dicen, a ver, ¿podemos repararlo o no? Si no se puede reparar, se muere la célula, ¡pum!, y se digiere. Ese es el mecanismo correcto, pero para que tenga ese mecanismo correcto, tiene que usted tener su sistema metabólico celular correcto. Ese es otro tema. Yo, doctor, voy a platicarles, yo quiero platicarles ya ahora sí la experiencia, ¿no? El doctor Gabriel atendió a mi hija porque ella presentaba cuadros de estómago. O sea, cuando ya vamos al doctor, ¿no?, y que estamos en esta etapa de desesperación y ella tenía dolor, y uno quiere encontrar la raíz de ese dolor. Dices, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esto? Ella no tenía diarreas ni nada, pero siempre tenía un dolor, una inflamación, lo que me estaban preguntando. Entonces tenía una inflamación. Quizás para ustedes todo lo que escucharon hoy es desconocido, es un mundo totalmente desconocido, pues igual me sucedió. Cuando él platica con nosotros y dice, ella tiene una disbiosis, ¿qué es eso? No entiendo. No sé de qué me está hablando. Y te pones a buscar, obviamente, Google, y no le entiendes tampoco, no le entiendes. Es un tema muy complejo que lleva mucho tiempo asimilar, porque ya lo explicó él, ahorita yo veía sus caras y dicen, ¿de qué me está hablando hoy? No entiendo absolutamente nada. Pero van a ver que a partir de ahorita, todo lo que vayan escuchando acerca de microbiota, lo van a absorber. O sea, tu cerebro lo va a ir registrando y va a decir, esto ya lo escuché, ¿qué me ayuda? ¿Qué es esto? Bueno, pues uno como papá quería encontrar y a él me decía, no, digo, es que le tengo que hacer una endoscopía a mi hija porque, bueno, no, o sea, como que me decía, ok, te da tranquilidad, no es necesario, tu hija tiene disbiosis, te presenta esto y esto. No, es que tiene otra cosa. Y vamos, y entonces le hicimos endoscopía, le hicimos todos los estudios, le hice estudios de sangre de todo. 2 protocolos él le realizó. 1, le modificó su microbiota, le estabilizó su microbiota. Y bueno, como yo le decía, ¿cómo sucede esto? Y me decía, es que esto no es magia, es ciencia. Y tienen que entenderlo. Estuvo bien. Obviamente la alimentación de nosotros como mexicanos siempre nos repite esto, es muy difícil, ¿no? Es difícil, sí, es muy difícil llevar este tipo de alimentación, este tipo de dietas, alimentos que no conocemos, alimentos, ahorita fue muy rápido quizás el tema de asimilar qué es el probiótico, qué son los probióticos. Y Lalo, que está cerca, y Claudia, que están cerca, les explico, es que el probiótico y el prebiótico es el alimento del probiótico, no comemos prebióticos, pues lo aprendí después de todo lo que nos sucedió. Los prebióticos están en los alimentos, el prebiótico que el doctor Gabriel nos enseñó a comer, que no consumimos los mexicanos, el camote, ¿no? Pues el camote no lo comemos, casi, y es donde más prebióticos, el kale, que aunque los doctores que nos vinieron a dar otras pláticas dicen son de moda, es que no es que sean de moda, es que no los conocemos, ¿no?
Y entonces cuando llega un doctor que sí sabe que estos nos dan prebióticos, pues bueno, pues los empezamos a absorber, no todos quizás, otros se les olvida, no sé. Bueno, la estabilizamos. ¿Y qué pasa con la dieta en mexicano? Volvimos a nuestra alimentación, ¿no? Pues al refresco, a la pizza, al espagueti, a las pastas, y pues vuelve a caer. 2 años estuvo súper bien, sin ningún problema, es más, podría decir que ni una fiebre ni una gripe, porque todo tu sistema inmunológico cambia. Con una microbiota estable cambia totalmente tu sistema inmunológico. Al introducir nuevamente, al cambiar nuestra alimentación por alimentos ultraprocesados, pues claro que cambia otra vez su microbiota, volvió nuevamente a estar en esa situación de disbiosis y buscamos más con el mejor especialista de gastritis, el gastroenterólogo pediatra, porque quieres encontrar a fuerza algo que tu cerebro de verdad no alcanza a comprender esta parte de la disbiosis. Dices, no, es que no sé qué es eso, pero yo quiero que me diga si es Crohn, yo quiero que me diga si es alérgica al gluten, quiero que me diga porque quiero saber si una pastilla lo puede controlar. Estamos esperando que un medicamento nos ayude a frenar la enfermedad. La mayoría de los mexicanos esperamos que un medicamento llegue y nos salve la vida. Y ya, no nos preocupamos. Y ya nosotros no nos responsabilizamos de lo que comemos, de lo que tomamos. Pues dije, bueno, pues si ya le funcionó, porque vuelvo a llenarla de medicamentos de un lado, de otro y de otro. Y termino llegando a la raíz principal, ¿no? Termino recurriendo nuevamente al doctor Gabriel y me dice, vamos a hacerle otra vez su protocolo de la microbiota. Entonces, volvemos a tener, y bueno, hasta el momento, llevamos casi 2 años nuevamente, donde no ha tenido ninguna complicación. No es que yo lo quiera vender, sino que de verdad te cambia la vida, la percepción, cuando empiezas a comprender un poquito el tema de la importancia de lo que tenemos, de las bacterias que tenemos en todo nuestro organismo. Ya lo dijo, son millones de bacterias que tenemos. Están tanto las bacterias buenas como las bacterias malas. Algunas están, digamos, dormidas, como ya lo dijo el de la Helicobacter. Ahí las tenemos, la salmonela, ahí está, pero no está encendida. Entonces, yo espero que de verdad esta plática sí les haya resultado, es compleja, muy, muy compleja. Necesitamos más médicos funcionales, sí los hay, ya poco a poco hay muchísimos más médicos funcionales e integrales que ven la enfermedad como un todo. Me gusta escuchar podcast y ahí escuché a un médico, lo comentaba con el doctor, escuché a un médico ortopedista que ahora está atendiendo desde lo funcional y llegan sus pacientes y él les hace un historial clínico y les dice, pero a ver, ¿qué comes? ¿A qué hora te duermes? ¿Cuántas horas duermes? O sea, dice, muchos pacientes terminan botándome. Dicen, yo vine por un tema de mi espalda o yo vine porque me duele el brazo. Es que para mí es importante saber todo de manera integral, qué comes, cuánto duermes, qué estrés, porque es un todo. Necesito encontrar la raíz. Para los médicos lo más fácil es, te duele la cabeza, te doy un paracetamol y ahí está, ¿no? Te duele esto, tengo la glucosa alta, te doy metformina y aquí está. Y así, pero los médicos funcionales empiezan a investigar de raíz, ¿por qué? ¿De dónde viene este desarrollo de ciertas enfermedades o padecimientos? ¿De dónde surge, de dónde viene tu diabetes descontrolada, de dónde viene ¿cómo se dice? La insulina, ahorita se me fue la palabra. La resistencia a la insulina, ¿no? ¿De dónde viene la resistencia a la insulina? Entonces, esto es lo que están haciendo ahora los médicos funcionales e integrales. Tratemos, sabemos que pues no es posible para muchos de nosotros encontrar o buscar esta medicina funcional. Lo que tenemos al alcance de manera económica pues son nuestros sistemas de salud, pero en nuestros sistemas de salud, imagínense con millones de mexicanos, cómo van a atender de manera particular a cada uno de nosotros. Es muy difícil, no se puede. Entonces,
pues nosotros nos llevamos esta tarea de seguir investigando, de seguir informándonos, seguir aprendiendo. Esta plática casi la dejé al final porque no quería confundir tanto. ¿Por qué? Pues porque ya tuvimos una enseñanza y empezamos desde lo básico, que si el plato del buen comer, ¿por qué? Porque venimos de un nada, no sabemos que si es bueno, que si es malo, pues tenemos unos hábitos que nos formaron desde niños. Entonces, tenemos que empezar a conocer, a traer nueva información a nosotros que nos ayuden a mejorar nuestra salud. Bueno, ya no me extiendo, perdón. Quería compartirles esa experiencia de vida porque finalmente casi siempre acudimos cuando ya estamos en la enfermedad o cuando alguien cercano está en la enfermedad. Casi nunca hacemos una cuestión de prevención. Yo los felicito ahorita porque quiero creer que de verdad esto ya es un gran cambio para ustedes. El que estén aquí, el que se lleven información o dudas, que es lo mejor, ¿no? Llevarnos dudas, porque eso nos hace querer saber un poco más, querer investigar. No hay quizás verdades absolutas, no hay verdades absolutas. Ellos tienen, cada médico es diferente, cada médico tiene una visión, pero bueno, yo hablé ahorita, quise compartirles esta experiencia de vida en mi núcleo familiar. Cuando el doctor Gabriel me dijo, si no mejora con este tema del cambio metabólico y de todo lo que le vamos a introducir de la microbiota, vamos a tener que probar con un trasplante de heces. Y yo dije, ¿qué es eso? No, o sea, ¿eso existe? No, yo decía, eso es descabellado. O sea, yo dije, me quiere tomar el pelo, ¿no sabes? Yo decía eso. Y por favor, o sea, vean, hay ahorita un documental en Netflix que, mire, se llama Descifra tu salud, los secretos del intestino. Véanlo, y habla, todo el documental es de la microbiota. Y ahí hablan exactamente de lo que son los trasplantes de heces fecal. O sea, de hecho, una parte viene dedicada a eso. Yo dije, ok, o sea, no, algo que para mí se me hacía como, ¿eso no existe? No, pues sí existe, lo están haciendo en otros países y lo hacen, ¿no? Y así tratan las enfermedades. Los países que están desarrollando más todos estos estudios para eliminar los fármacos. No es eliminarlos por completo, pues sería una utopía, ¿verdad? Querer eliminarlos, pero para disminuir, porque saben ustedes que un fármaco pues empieza a dañar otros órganos, ¿no? No todo va a ser la medicina. Y de verdad, la alimentación, comprobado, es algo que sí nos puede sanar, ¿no? Toda la microbiota la obtenemos de los alimentos y bueno, la descomposición de esa microbiota la obtenemos de los tóxicos que ya nos mencionaron, que están casi en todos lados. No nos vamos a ir un poco traumados, pero con con la poca información que alcanzamos a captar hoy, se llevan tarea para que vayan estudiándolo. ¿Algún otro comentario o alguien más que quiera hacer preguntas? Allá, alguien para allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que lo que se mencionó aquí es muy, muy importante. Está muy relacionado el cerebro humano con el estómago, con los intestinos, y básicamente también la importancia para evitar el síndrome de colon irritable, que va muy ligado al estrés. Lo que menciona Sara es muy importante y sobre todo la meditación. Estar en contacto consciente es un conjunto para poder tener un poquito más de conciencia en lo que comemos, lo que nos metemos a la boca, ¿no? Aquí se menciona mucho acerca y todo lo que hemos visto de las recetas a través de estos días, que felicidades, ha sido un ciclo muy, muy importante y que esperemos se repita y que haya más afluencia. Sí es muy importante esta parte del estrés, cómo manejamos y prevenimos el estrés y cómo nos ayuda a evitar este tipo de situaciones para poder tener una mejor calidad de vida. En lo particular es muy común y he visto mucho temas de esofagitis severa, por ejemplo, el colon irritable, los síntomas intestinales que se manifiestan en el día a día
y sí es muy importante mantener la alimentación adecuada para poder darle a la microbiota todo lo que necesita para poder restablecer nuestro organismo. Eso sería todo. Gracias, Bere. Hay algo rápido que se me pasó a decir. Platicábamos hace un momento. Tenemos que estar preparados mentalmente para dar este paso, de verdad. No es que llegue alguien y mágicamente te va a decir, ay, te voy a curar. Si no estamos preparados mentalmente, si no tomamos esa decisión, ¿no? Porque además puedo decir de cerca que un paciente pues también lo tomó, ¿no? El protocolo. Y finalmente no hubo cambio en su vida, porque no estaba decidida, no estaba decidida a cambiar, a hacer realmente ese cambio. Entonces, es muy profundo, tienes que estar preparado mentalmente para aceptar lo que viene y lo que vas a recibir. Híjole, les pasamos su contacto, pero tiene agenda llena. Sí. Quiero hablarle de enfermedades realmente que son graves y que están avanzando mucho, ¿no? Y que no echemos en saco roto, y yo espero que algunos médicos lleguen a tener este tipo de información que es nueva y la preparación en las escuelas llegue pronto. Estoy hablando del cáncer. El cáncer es un azote ya de los últimos tiempos, ¿no? Y se ha visto que mejorando la relación que tenemos en ese microbioma con el cuerpo, puede hasta bloquear la aparición, puede destruir el cáncer o puede evitar la metástasis. Y estos son estudios ya recientes, estamos hablando de hace 2 o 3 años, ¿no? En donde, por ejemplo, hay algunos, sobre todo el cáncer de seno, el cáncer de mama en las mujeres, hay probióticos. Vamos a hablar si la mujer tiene un microbioma con ese tipo de probióticos que pueden bloquear ese tipo de cáncer, y aún cuando ya lo tiene, si nosotros introducimos esta bacteria, podemos bloquear las metástasis. Claro, no es la bacteria mágica, pero es una herramienta más que tenemos para bloquear las metástasis en los cánceres. Y esto lo he visto en mi experiencia a través ya de casi 20 años, que se ha hecho, en pacientes que ya tienen cáncer avanzado, se ha hecho muy lento este tipo de metástasis. Y otra enfermedad, la tiroides. La tiroides, cuando ustedes van al médico, le dice, tiene una disfunción de tiroides, tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, sale, ahí van, o hormonas o medicamentos. Esto también se puede curar con bacterias, con alimentos. Es decir, vamos a poner 2 ejemplos rapiditos. Si usted tiene hipotiroidismo, no consuma ni brócoli ni kale o kale, no los consuma porque son tóxicos para la tiroides, y eso no se lo dicen. Entonces más le echo, más brócoli, más kale o más algunas otras hojas que hay por ahí, más hipotiroidismo va a tener. Entonces, le digo, necesita consultar a un médico que realmente conozca las propiedades de cada alimentos. No es brujería ni es medicina alternativa, como yo le decía, es ciencia en su plato. Muchas gracias por Muchísimas gracias al doctor Gabriel, de verdad ha sido un gran placer poder contar con él. De verdad tiene una agenda bastante apretada, lo buscan muchas personas y estamos muy agradecidos de que haya podido hacer este espacio para nosotros. Gracias.